No, creo que apenas lo íbamos a iniciar. Ok. Ya vimos las citopenias, ¿no? Las neutropenias. A ver, esto ya lo vimos. Vamos a empezar con las leucemias agudas. Recordemos que las leucemias se van a dividir en agudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos las linfoides y las mieloides. Pero el hecho de que sean linfoides no quiere decir que son exclusivamente de linfocitos, y las que son mieloides pues también incluyen algunos linfocitos. Poco a poco ya lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir entendiendo. El término leucemia quiere decir, leu es blanco y ya, regresamos. Entonces, ¿ya me escuchan ya? Sí. Ok. Leucemia, acuérdense que leu viene de glóbulos blancos o células blancas de la sangre. Entonces el término leucemia se refiere, o anteriormente se hacía referencia a leucemia, a esta sangre blanca o la sangre casi transparente. ¿Por qué? Porque disminuye el número, en la mayoría de las leucemias, sobre todo agudas, disminuye el número de elementos formes. En algunas tiende a aumentar. Esto depende del tipo de leucemia. Bueno, ¿qué sucede con las leucemias? Pasan dos cosas. Aumenta muy rápido el número de leucocitos, o también disminuyen. Creo que me va a estar sacando, oigan. Bueno, la característica principal, vamos a empezar con leucemias agudas, es que aumenta la proliferación. Los leucocitos están proliferando de manera desordenada a partir de una sola célula. Esta célula empieza a proliferar de manera desordenada. Acuérdense que todas las células se dividen en pares. Una célula va a dar lugar a dos van a dar lugar a cuatro, etcétera. Entonces, de tal forma que se vuelve una proliferación desordenada en ya regresé a Saltillo, entonces aquí tenemos el internet compartido y creo que no está muy bien, pero pues vamos, espero que ya no me siga sacando. ¿Qué pasa? Bueno, es la proliferación de
células hematopoyéticas. ¿Qué tipo de células hematopoyéticas? Las células blancas, los leucocitos. ¿Qué sucede? ¿Por qué existe una proliferación desordenada? Porque fallan los mecanismos que controlan el ¿Se fue otra vez? Sí.
Oigan, dice la doctora que ahorita va a seguir intentando, que no nos vayamos. A ver si no me vuelve a sacar el último intento. Si me vuelve a sacar, me voy a cambiar a otro área del hospital y los veo a las 10 para que ya investigue donde más pueda haber una conexión más estable. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las leucemias? Existe proliferación desordenada en una clona de células hematopoyéticas. ¿Por qué sucede esta proliferación desordenada? Porque fallan los mecanismos que van a controlar el crecimiento clonal mutante. Estos mecanismos que controlan el crecimiento son genes reguladores. ¿Y qué sucede? Al estar proliferando clonas, lo que vamos a encontrar principalmente son blastos en sangre periférica y blastos en médula ósea. Y estos blastos son los que, bueno, esta es una proliferación descontrolada en la médula ósea. Estos blastos desplazan a los precursores normales e infiltran otros órganos. Acuérdense que cuando hablamos de leucemias o linfomas no se llama metástasis, es infiltración. Infiltran a otros órganos y la infiltración a otros órganos por blastos, por células quiméricas, por células que no deben estar, es lo que provoca los efectos devastadores o los síntomas. O por esta causa, por la proliferación descontrolada y por la infiltración a otros órganos, es por lo que las leucemias o linfomas son altamente, tienen altos índices de mortalidad. Las leucemias agudas en niños es la segunda causa, bueno, era la segunda causa de muerte por neoplasias. En la actualidad, más adelante vamos a ver cómo esto ya se ha modificado. ¿Qué es lo que sucede o cuál es la etiología? La mayoría de estas mutaciones o estas proliferaciones clonales se desconoce el origen de esta mutación y a su vez un porcentaje también tienen múltiples factores. ¿Qué pasa? Prolifera una célula, existe una proliferación clonal de una célula progenitora. Este es un ejemplo de una célula progenitora normal, que algo sucede en el transcurso de proliferar o de volverse clonal. Algo que puede ser, no sé, un ejemplo, los trabajadores que se exponen a bencenos, los trabajadores que
se exponen constantemente a radiaciones ionizantes. Probablemente estos trabajadores no tengan ningún tipo de alteración, pero sus células que están expuestas en algún momento van a presentar alguna alteración. Si bien no es el trabajador o la persona expuesta, puede hacerlo. Estas mutaciones las pueden presentar la descendencia, los hijos u otras generaciones. ¿Qué sucede? Algún factor externo hace que esta célula normal se transforme en una célula tumoral. Y la célula tumoral, pues ya va a empezar la proliferación clonal. Acuérdense que una célula siempre se dividen en pares, ¿no? Una célula da lugar a dos y así sucesivamente. Por eso es que se llama proliferación clonal. Las células tumorales, un porcentaje va a seguir proliferando en la misma línea, pero esta misma célula tumoral puede, al clonar o al proliferar, va a ir cambiando la morfología y puede dar otras variantes de esa misma célula tumoral. De esta misma célula tumoral, algunas pueden sobrevivir, pero al ser altamente mutantes o ya con muchas formaciones, no sobreviven. O también al transformarse, la mayoría de células mutantes requieren muchos nutrimentos y mucha vasculatura, por eso es que la mayoría, una gran parte no sobrevive, o las que sobreviven tienen altos índices de necrosis. Esto es principalmente lo que sucede en los tumores sólidos. Pero este esquema me gusta porque ejemplifica cómo la célula normal se divide y se va haciendo la proliferación clonal. ¿Qué pasa con esta proliferación clonal? Se activan oncogenes. Recuerden que el hecho de que sean oncogenes no quiere decir que van a estar siempre formando alteraciones oncológicas. Los oncogenes tienen una función reguladora, supresora, también que se consideran normales. Pero en este caso, la activación anormal de estos oncogenes, especialmente el MLL, el MYC, el ABL, BCL2 y RAS, estas mutaciones son las que se encuentran en las leucemias. Cuando se activan de manera irregular o se combinan estos oncogenes se activan de manera irregular o se combinan entre sí formando genes quiméricos, ya dan lugar a leucemias. Por ejemplo, si se une el BCR con ABL, producen leucemia linfoblástica aguda o mielocítica crónica. Si se forma el gen quimérico PLM con el RAR alfa, da lugar a la leucemia promielocítica, o mejor dicho, en las leucemias promielocíticas, al buscar las mutaciones genéticas, vamos a encontrar esta mutación. Y en la leucemia aguda mieloblástica vamos a encontrar esta mutación AML1/ETO. Esto pues no se lo aprendan, solo es para que sepan que hay mutaciones o que en determinados tipos de leucemias es obligatorio encontrar o buscar este tipo de mutación. Pueden coexistir o no con estas mutaciones. ¿Quiénes son las personas más susceptibles a padecer leucemia? O en las personas o las causas multifactoriales. Son los trabajadores que están expuestos a derivados del benceno. ¿Ya estudiaron qué son los derivados del benceno? ¿Los buscaron? Es todo lo que se ocupa en solventes para combustibles, en solventes para pinturas, en químicos de ese tipo. Entonces, los derivados del benceno, ¿qué sucede? Todos los solventes tienen un porcentaje que es produce vapores, entonces están inhalando constantemente, no tanto el contacto. A través de la piel lo que se absorbe es muy poco, lo que más daña es todo lo que se está evaporando que se inhala. Y los bencenos, como se los comenté, un porcentaje se utilizan en la pintura, en los combustibles, el thinner, el aguarrás, todo ese tipo de cuestiones tienen derivados de benceno. Y estos son factores que pueden ayudar a que se presenten o que son uno de los tantos factores, al decir multifactorial, una de las causas puede ser en pacientes que están expuestos a benceno, radiaciones ionizantes, principalmente los que trabajan en radiología, los trabajadores con rayos X, la exposición al tomógrafo no tanto, la resonancia magnética, los de se me olvidó lo que se usa para dar la quimioterapia, la radioterapia, ahorita les digo el nombre, el acelerador lineal.
Los médicos o los trabajadores de la salud que están expuestos a aceleradores lineales para radioterapia, estos son tipos de radiaciones ionizantes. Los fármacos alquilantes, la misma quimioterapia a base de alquilantes dañan directamente el ADN de las células. ¿Cuál es la intención? Dañar las células neoplásicas o eliminarlas, pero recuerden que con esto también se va a llevar las células normales, sobre todo a nivel de progenitores. Los retrovirus, ¿cuál es el HTLV1 y HTLV2? Estos virus son virus linfotróficos, es decir, que se van y atacan los linfocitos, pero específicamente los linfocitos T. Estos retrovirus son similares a los del al VIH. Y cuando hay inestabilidad cromosómica, por ejemplo, la anemia de Fanconi, que una de las consecuencias o en consecuencia la anemia de Fanconi por esta misma inestabilidad cromosómica puede mutar y puede dar a una leucemia aguda. ¿Cuál es el cuadro clínico en general de todas las leucemias agudas? Bueno, puede haber síndrome hemorrágico, puede existir también trombocitopenia por invasión o coagulopatía por consumo. Estas células neoplásicas, estos blastos que están alterados, algunos de ellos, los macrófagos van a intentar destruirlos. Al destruirlos se liberan fragmentos y al haber fragmentos, la plaqueta tiende a adherirse a esa célula dañada, si existe daño en el endotelio se agrega y pues esto lo que puede provocar en dos cosas. Uno, que exista coagulopatía por consumo y hay trombocitopenia en consecuencia porque las leucemias son proliferación desordenadas principalmente en toda la línea hematopoyética de leucocitos. Para estos efectos la plaqueta también se considera un precursor de la línea de leucocitos. Puede existir cuando hay invasión, cuando hay infiltración de estos blastos ya a nivel de médula ósea, puede existir también síndrome anémico, síndrome infiltrativo, las células, los blastos se van principalmente a ganglios y visceromegalias, ¿cuál? Hepatomegalia y esplenomegalia. Son datos que nosotros tenemos que ir a buscar intencionadamente. Adenopatías principalmente retroauriculares, subclavias, axilares y no pasar por alto la exploración abdominal en busca de visceromegalias, principalmente espleno y en menor porcentaje hepatomegalia. Cuando las leucemias tienen un componente de blastos de tipo monocitoides, principalmente hay aumento de volumen a nivel de las encías. Puede haber dolor óseo, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué? Por la expansión. Los blastos están proliferando y están creciendo en la médula ósea, la expanden y esto provoca dolor óseo. Si las leucemias linfoides agudas, recuerden que les había mencionado que hay que saber de qué tipo son, si son de tipo B o tipo T. Sobre todo las de tipo T o principalmente las de tipo T pueden dar expansión o crecimiento del timo y esta imagen, el crecimiento del timo lo podemos ver en estudios de laboratorio, en radiografía. ¿Cuándo es importante o cuándo toma relevancia que se vea el timo o cuándo no debemos dejarlo pasar por alto, sobre todo en pacientes adultos? Recuerden que el timo es un elemento, es parte del sistema linfático que puede ser presente en niños hasta los 5 años, y tiene que involucionar. Pueden quedar remanentes y esos remanentes quedar de por vida o en esos mismos quedar de por vida y no causar ningún daño, o en esos mismos remanentes no tiene que quedar, el timo tiene que involucionar. Entonces, si persiste, puede quedarse así y nada. Pero al quedarse, algunos de esos remanentes, algunas de esas células T pueden mutar y por eso pueden dar lugar a leucemia linfoblásticas agudas. Del 50% de las leucemias van a cursar con leucocitosis, de las leucemias agudas. Puede encontrarse leucopenia en la biometría hemática y 25% van a estar dentro de la biometría hemática, va a estar dentro de parámetros normales. ¿Qué sucede en estos pacientes? Porque consultan por fatiga, por debilidad, incluso puede haber adenopatías o visceromegalias, pero el estudio puede ser normal. Recuerden que todo el paciente hematológico, si con biometría hemática no podemos concluir, en el caso de la anemia con biometría hemática se puede concluir, pero en el caso de que sospechemos leucemias o linfomas, obligado frotis de sangre periférica, biopsia de médula ósea o incluso la biopsia excisional del ganglio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, frotis de sangre periférica, aspirado de médula ósea
y biopsia de hueso. Para la biopsia de hueso se utilizan muchos tipos de agujas. Se prefiere la aguja de Hamshidi. ¿Cuál es el sitio donde se prefiere hacer punción para obtener biopsia de médula ósea? La cresta ilíaca. El mejor sitio para obtener o para aspirar médula ósea es a nivel del esternón, pero de la médula del esternón se obtiene aspirado, pero no se puede obtener biopsia de hueso. Entonces, de la cresta ilíaca se puede aspirar médula ósea y también se obtiene el cilindro de hueso. Entonces, el sitio preferido para la punción es la cresta ilíaca. ¿Para qué me sirve la biopsia de médula ósea? Bueno, lo primero es, ya llegó el paciente a consulta porque tiene fatiga, porque tiene cansancio, ya lo interrogamos perfectamente, pudimos o no detectar que tiene alguna adenopatía, pero muy probablemente va a tener visceromegalia. ¿Qué sucede? Le mandamos biometría hemática, ya nos está demostrando que tiene aumento en el número de leucocitos y nos mencionan también ahí que se observan formas anormales compatibles con blastos. Se hace biopsia y aspirado de médula ósea. Para que se considere leucemia aguda, solamente leucemia aguda, es obligado que se encuentren más del 20% de blastos o nucleados en la biopsia de médula ósea. Estos blastos, en algunas ocasiones, si nosotros ya en la biopsia podemos identificar cuerpos o bastones de Auer, con esto ya podemos decir que se trata de leucemia aguda mieloide. Los bastones de Auer sí son patognomónicos o es muy común encontrarlos en la leucemia aguda y ya le podemos poner mieloide. ¿Qué sigue? Si solo nos quedamos con que es leucemia aguda, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que identificar ahora por qué mediante la clasificación, ya sabemos que es clasificación morfológica, citogenética, por inmunohistoquímica y por marcadores moleculares. Entonces, en la biopsia de médula ósea hay que identificar a través de reacciones de antígeno-anticuerpo la expresión de estos genes, de estos genes oncogénicos quiméricos. Si ya sabemos si se expresó el gen BCR-ABL, ya sabemos que se trata de una leucemia linfoblástica aguda o mielocítica crónica. Pero en estos dos tipos, leucemia linfoblástica aguda y mielocítica crónica, el tratamiento y el pronóstico es diferente. Entonces estamos obligados a tipificar todavía más. Esa es la importancia de realizar estudios de inmunohistoquímica. Por eso les mencionaba que es importante conocer qué CDs expresa cada célula, los linfocitos T o los linfocitos B. Se identifica todos estos genes, ya se los había mencionado en una diapositiva anterior. ¿Para qué me sirve también la biopsia de médula ósea? Identificó la leucemia, ya se trató, se vuelven a tomar biopsias de médula ósea a los 6 meses o al año de terminadas las quimioterapias. ¿Para qué? Para seguimiento y para ver si hay enfermedad residual. Esto es, a grosso modo, lo que sucede en todas las leucemias agudas. ¿Cuál es el tratamiento a grandes rasgos de todas las leucemias agudas? Los tratamientos van a ser a bases de alquilantes. ¿Qué tipo? Ciclofosfamida, clorambucil, aquí es bisulfán, creo, y las nitrosureas, antimetabolitos. Los antimetabolitos son los predilectos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la capacidad de destruir todas las células neoplásicas, pero su mayor inconveniente es que destruyen también las células, pero a nivel de los precursores. Por eso es que al dar cualquier tratamiento de quimioterapia, principalmente antimetabolitos, hay que dar tratamientos que estimulen la formación de granulocitos. ¿Cuál? Como el filgastrin, por ejemplo. De los antimetabolitos, ¿cuáles son los que se prefieren o los que se tienen más comúnmente en el sector salud? Es el metrotexato, la mercaptopurina, los arabidocinos de citosina, la hidroxiurea y la azatriopina. Sustancias que se fijan al ADN, como las antraciclinas, la driamicina, la doxorubicina, todos los que terminan, los rubicinas o las vicinas, pero estos, ¿qué problema tienen? Que son cardiotóxicos. Los alcaloides de la vinca, ¿estos a qué nivel actúan? Inhiben mitosis, también son de los que se prefieren, sobre todo cuando hay recurrencias, por ejemplo, vincristina, vinblastina o vindecina. Los inhibidores de la topoisomerasa 2, etopósido, tenipósido, topotecan.
Y misceláneos, ¿por qué misceláneos? Porque no son propiamente fármacos para quimioterapia, pero sí son para estimular o también para inhibir la cascada de inflamación que desencadena cualquier proceso neoplásico, o interferones para estimular la formación de precursores hematopoyéticos. Se consideran misceláneos por lo que les comentaba, porque no son parte del tratamiento propio de la quimioterapia. ¿Qué hay que tener en cuenta en todos los pacientes que tengan leucemias? Esto es a grandes rasgos, el tratamiento de todas las leucemias agudas. Más adelante vamos a ir desglosando cada una de las leucemias agudas. El tratamiento en general consiste en dar antibiótico, antimicótico e inhibidores de la fibrinolisis. Una vez que se inicia el tratamiento con algún alquilante o antimetabolito o alcaloides o inhibidores de la topoisomerasa, recuerden que la finalidad de estos es destruir todas las células neoplásicas, pero también se va a llevar a las células normales. Al destruir a las células normales, ¿qué va a pasar? Ese paciente se vuelve más susceptible de infecciones tanto bacterianas como micóticas. Y también recuerden que les mencioné que puede haber coagulopatía por consumo o trombocitosis también. Hay que dar inhibidores de la fibrinolisis, antimicóticos y antibióticos, sobre todo cuando hay granulocitopenia, y cuando la trombocitopenia ya sabemos que va a ser iatrogénica, ya sabemos que vamos a causar granulocitopenia y trombocitopenia iatrogénica. ¿Por qué? Porque se va a provocar o va a ser en consecuencia al tratamiento con quimioterapia. ¿Cuándo se considera que la trombocitopenia es grave? Cuando son aproximadamente de 10.000 a 15.000 plaquetas o de 10 a la 5 por 10 a la 9 sobre litro. Cuando las plaquetas están por debajo de estos valores, es necesario transfundir. Se transfieren 4 unidades por cada metro de superficie corporal de ese paciente cada 24 o 48 horas. ¿Para qué transfundimos? Para evitar que vayan a sangrar. Les decía que las leucemias consistían en la segunda causa de muerte en niños, sobre todo en niños menores de 5 años. Actualmente, con la clasificación, con el acceso oportuno al sistema de salud, la mayoría de los niños, hasta 90% de los niños que acuden con cualquier tipo de leucemia, leucemia aguda de tipo linfoblástica, logran remisión completa. Y más del 60% de estos niños que logran remisión sobreviven hasta 5 años libres de enfermedad. En las leucemias agudas de tipo mieloide, solamente el 60% tienen remisión completa. Pero de estos 60% que tienen remisión completa, solo el 20% van a sobrevivir más de 5 años libres de enfermedad. Por esto es bien importante hacer todos los marcadores tumorales para identificar, clasificar, tipificar correctamente si es leucemia linfoide o si es leucemia mieloide. Cambian los tratamientos y cambia la oportunidad de sobrevida o supervivencia de estos niños. Bueno, esto es a grandes rasgos. Tratamiento específico de las leucemias agudas linfoblásticas. Primero hay que tomar en cuenta las características iniciales del enfermo. Es indispensable valorar edad, sexo, estado nutricional, porque pacientes desnutridos la quimioterapia van a ser más susceptibles a que la quimioterapia bien va a dañar las células tumorales, pero les va a afectar todavía más a nivel de precursores hematopoyéticos. Son más susceptibles de presentar o de infectar por hongos y bacterias, y el recuento leucocitario tiende a disminuir más. Muchos de estos niños que están desnutridos no sobreviven, ni siquiera toleran las primeras quimioterapias. Importantísimo, si ya logramos identificar que es leucemia aguda linfoblástica, hay que saber si es de estirpe B o de estirpe T. Las estirpe T tienen peor pronóstico, sobre todo cuando se presenta hiperleucocitosis. Y las de tipo B son menos agresivas, les va mejor al paciente a largo plazo y al recibir tratamiento. La leucemia linfoblástica aguda, cuando se encuentran antígenos mieloides, por ejemplo, cuando se expresa mieloperoxidasa, tiene mal pronóstico. Y cuando se presenta o se logra identificar esta mutación BCR-ABL, el pronóstico es todavía peor y el tratamiento es totalmente diferente. Por eso es bien importante tipificar correctamente cada tipo de leucemia. Los pacientes, cuando se identifica algún tipo de leucemia linfoblástica aguda,
Se puede decir que se clasifican como pacientes con riesgo habitual o riesgo normal, es decir, estos pacientes al recibir tratamiento con quimioterapia van a tener secuelas, pero son secuelas esperadas o habituales. ¿Qué tipo de pacientes son los que van a presentar estas secuelas, habituales o normales? Los pacientes que tienen entre 18 meses a 10 años. En aquellos en los que el recuento de leucocitos es mayor a 30,000 en los leucocitos totales. Si las leucemias son de estirpe B, ¿por qué? Porque estas son de mejor pronóstico, al paciente le va a ir mucho mejor y tienen mayor oportunidad de tratamiento. Si hay ausencia de traslocaciones o marcadores mieloides, acuérdense que las traslocaciones o mutaciones van a cambiar la terapéutica, van a cambiar el tratamiento, son de peor pronóstico. Si se expresan marcadores de tipo mieloide, también son de peor pronóstico. Si al tipificar a ese paciente, si al estudiarlo, no hay evidencia de que está infiltrándose el sistema nervioso central, también se consideran pacientes con riesgo habituales o normales. El estado nutricional es muy importante, ya les expliqué. ¿A quién le va a ir mejor? A los niños. Cuando las leucemias sean de estirpe B, en los adultos el pronóstico es sombrío. ¿Por qué? Porque siempre el diagnóstico se hace en etapas más tardías y no responden habitual o igual a los tratamientos. Las fases del tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas son 4. Lo primero que tenemos que hacer es 1, inducir a la remisión. 2, ¿qué se hace post-remisión? 3, prevenir que la leucemia infiltre el sistema nervioso central. Esto se conoce como leucemia meningia. Y 4, continuar. Ya que inducimos la remisión, que se obtuvo remisión, que se previno que la leucemia no infiltre el sistema nervioso central, hay que continuarlo, hay que mantenerlo. ¿Qué se hace en la inducción a la remisión? Se destruyen las células leucémicas, pero al destruir las células leucémicas se van las células normales. Por lo tanto, hay que acompañar el tratamiento o la quimioterapia con estimuladores de formadores de las colonias o de precursores. ¿Para qué? Para recuperar la hematopoiesis normal. ¿Qué tratamientos se prefieren para inducir, para empezar? Vincristina, prednisona y asparaginasa. La quimioterapia, un esteroide, que este esteroide nos puede servir para eliminar todo el proceso inflamatorio, pero a su vez para estimular que se estén formando precursores hematopoyéticos. En las leucemias agudas linfoides que presentan mutación ABR-ABL, se prefieren inhibidores de la sinasa de tirosina como el imatinib. El imatinib también se empezó a ocupar con el proceso de COVID. ¿Por qué? Porque en el COVID se desencadena una gran cascada de citocinas, es un proceso de alteración inflamatoria tan exorbitante que se empezaban a dar estos tratamientos, pero pues actualmente ya también quedaron descartados. Se empiezan los ciclos de quimioterapia y ¿qué sucede? Después se va a la fase de posremisión. ¿Qué pasa en la posremisión? Hay que destruir las células residuales. Aquí en la posremisión se puede volver a hacer aspirado de médula ósea o solo con el frotis de sangre periférica. Si quedan células de residuales, hay que eliminarlas. ¿Qué fármacos? Fármacos que afecten la síntesis de ADN. ¿Qué pasa con estos fármacos? Van a destruir a las células principalmente que están en fase en reposo o fuera del ciclo o en G0. ¿Por qué células en reposo? Porque no sabemos si estas células van al proliferar, van a dar lugar a células neoplásicas o células normales. Por eso es que se eliminan o por eso es que se prefieren los fármacos que afectan a nivel de síntesis de ADN. ¿Cómo prevenimos la leucemia meningia? Que la leucemia no infiltra el sistema nervioso central. ¿Por qué no debemos dejar que la leucemia infiltre el sistema nervioso central? Si la leucemia no se trata correctamente, va a infiltrar el sistema nervioso central. Los medicamentos o la quimioterapia es intravenosa. Si las células tumorales infiltran al sistema nervioso central, la quimioterapia de forma intravenosa no va a penetrar el sistema nervioso central. Recuérdense que existe la barrera hematoencefálica y a la barrera hematoencefálica no es posible llegar pues por vía intravenosa, no va a haber forma de que estos fármacos atraviesen el sistema nervioso central.
Por eso es que hay que dar profilácticos, fármacos intratecales, es decir, directamente en las tecas. ¿Qué se da? Metrotexato, arabinósido de citocinas y corticoesteroides. Es per se, las leucemias van a infiltrar el sistema nervioso central, pero hay que atacarlas también para que no la célula en el sistema nervioso central no sobreviva. Si se llegan a presentar, no se va a poder dar quimioterapia, o la quimioterapia intravenosa no es capaz de accesar al sistema nervioso central porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso es que se dan los fármacos intratecales. Los pacientes que no tienen tratamiento, a los que no se les dio tratamiento a nivel del sistema nervioso central, el 50% de los que tienen leucemia van a recaer. ¿Y qué sucede? También, ¿cómo continuamos? Se mantiene en la remisión. Se tienen que destruir vestigios de leucemias residuales, no dejar células tumorales, pero recuerden que la principal complicación es eliminamos células tumorales, pero también eliminamos precursores normales. Esto hace al paciente muy susceptible, sobre todo a infecciones de tipo bacteriana, y las más temidas son micóticas. ¿Por qué son susceptibles de infecciones? Recuerden que a muchos de estos pacientes se les colocan catéteres puertos o catéteres venosos centrales. Entonces, patógenos habituales o comunes como el Staphylococcus epidermidis, en este tipo de pacientes que no tienen defensa se vuelven catastróficos. ¿Qué se prefiere para continuar? Fármacos que intervienen en la síntesis de ADN, por ejemplo, la mercaptopurina y el metrotexato. Efectos adversos, mielosupresión. Principalmente con el metrotexato, obligado a dar factores estimulantes de las colonias de precursores hematopoyéticos. La continuación se tiene que hacer durante 2 a 3 años consecutivos. También se utiliza un tipo de quimioterapia intermitente, que es una mezcla de vincristina con prednisona, con antraciclinas, citarabina, etopósido, cualquiera de todas estas. En aquellos pacientes que se encontró mutación BCR-ABL, se utilizan inhibidores de la cinasa de tirosina como el imatinib. Aquí le vamos a parar ahorita. Vamos a continuar con las leucemias. Estas son las linfoblásticas, vamos a ver las mieloides, pero los voy a ver aproximadamente como a las 10:20 porque tengo una junta ahorita, ¿ok? Para continuar la otra parte de la clase. Ok, doctora. Gracias. 10:20 los veo otra vez. Bye. Bye.